Muy buenas, ¿cómo están todos ustedes? Amables escucha, amigo que está allá en su casita, usted que viene manejando, usuarios de los servicios de salud, en esta fase educando la comunidad en su sección para vivir mejor en salud. Siempre como médico, nosotros hoy estamos haciendo el rol de médico, tenemos pacientes que nos llegan a la consulta y cada paciente que nos llega a la consulta es una afronta, una especie de investigación que tenemos que hacer con ese paciente, porque tenemos que brindar a ese paciente, a ese usuario de los servicios de salud, la mejor calidad, la mayor eficacia, la mejor eficiencia, hacerlo mejor por él, que en el caso de que ese paciente venga con una situación, con una enfermedad que podría o no ser el inicio del fin de su vida, entonces nosotros hagamos poniendo el dedo sobre la llaga, jugando la ficha del ajedrez que hay que jugar para que ese paciente salga bien. Y entonces hay pasos que dar, pasos que hacer para que ese paciente que llega a nosotros, su usuario, amables colegas que me están escuchando, que vienen de nosotros buscando un servicio adecuado, oportuno, salga satisfecho ese cometido. Lo primero es que tenemos que hacer una anamnesis, una investigación, porque de cada paciente que nos llega, desde que el paciente viene entrando allá, se asoma a la puerta de entrada, hay un colega ya que es médico que está en la puerta de entrada, nosotros lo vemos, el aspecto que tiene, si viene mal, si viene engurruñado, si viene agarrándose el hombro, o sea, un Photoshop de la situación, en qué situación él se presenta. Entonces, estamos observando ese paciente y la observación es parte fundamental en el diagnóstico del paciente. O sea, el primer paso que la investigación es la observación, observando la forma, si se viene agarrando el abdomen, si viene deprimido. Entonces, cuando el paciente avanza, claro, el paciente también nos está investigando a nosotros porque es recíproco y es una interconexión. Que se sienta o no se sienta, si lo traen cargado, si lo acuestan, lo tiran en la cama, es diferente la situación. Entonces ahí hacemos el primer especie de diagnóstico, de impresión de la situación de ese paciente. Cuando el paciente entra, si lo traen, lo acuestan a la camilla, si se acuesta él solo, si dice, ay, me duele, que tengo un día, no pude dormir, un dolor abdominal, por ejemplo, entonces el sentido de humanidad y de compromiso y de afectividad es fundamental. Un tono agresivo como el mío, un tono alto, es bueno bajarlo a un tono más coloquial, más receptivo, más dinámico, imperativo. Y en un tono suave, porque eso también es parte de la comunicación, decirle, intercambiar, saludarlo, que cómo está, cómo ha pasado su día, qué tal, qué lo trae al médico. Entonces, él comienza a decirnos, que hace qué tiempo, cuándo, porque hay 6 preguntas básicas que se le hacen a los pacientes. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde empezó y a dónde se fue? Ese dolor, esa molestia, esa intranquilidad. Entonces, lo primero es ¿cuándo te empezó esa molestia? ¿Cuándo? Entonces, ¿hace qué tiempo te empezó? O sea, ese qué tiempo puede ser una semana, 2 días, 1 hora, 3 horas, 4 días, muchos días, es crónico, es agudo. Entonces, eso nos va llevando a nosotros a hacer una percepción de su realidad.
de qué tal grave es. Si tiene 2 años con eso y no ha buscado, no se ha resuelto el problema, ya estamos viendo un paciente que nosotros no tenemos que estar tan asustados en cuanto va a ser el pronóstico de él, a dónde va a parar. Entonces, ya el tiempo nos dice cómo evolucionó esa molestia, esa intranquilidad, ese dolor. O sea, ¿qué tal la molestia? Si eso impide que trabajar, si impide pararse, si impide moverse, si no duerme. Entonces, eso también es fundamental. Hoy vamos, por ejemplo, a simular, en lo que vamos a tratar, un dolor abdominal que tiene más o menos 1 día, 2 días que empezó. Entonces, un dolor abdominal, tenemos que saber la característica propia de cada enfermedad. Hay dolores que empiezan en el estómago, por ejemplo, y en epigastrio hay una acidez que vomita todo, que no tolera alimento. Entonces ese es un paciente que hay que tratar de somatizar, de ver, de investigar qué tipo de dolor es. Si ese dolor hace 3 horas empezó en epigastrio y entonces irradia, se va a otro sitio y aparece alrededor del ombligo a las 2 horas y a través de 2 horas viene y se pone en fosa ilíaca derecha, ya no está diciendo su evolución. Entonces es un dolor, pero hay que quitarle el dolor al paciente. ¿Qué es mejor? ¿Quitar el dolor o esperar a ver cómo evoluciona? Investigar a ver. Entonces, la anamnesis de la persistencia del dolor, si es un dolor que da y pasa, o un dolor fuerte, taladrando, o un dolor sordo, fijo, también es importante. Entonces, ¿cómo? El cómo es si es un dolor que aprieta y después vuelve y disminuye ese dolor. Si es un dolor sordo, que es persistente, que cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo aprieta el dolor y que ya no lo soporta, entonces uno se va a alguna aproximación diagnóstica que uno dice, bueno, es algo que puede ser esto, aquello y lo otro, una apendicitis, por ejemplo. Si es un dolor que da y pasa, es un dolor que a veces insiste y que de repente vuelve y floja. O un dolor que del abdomen, de los miembros se va a los miembros inferiores, con calambre en los miembros inferiores. Entonces uno dice, pero mira, puede ser un cólico renal. Pero también de qué el dolor, cómo la forma, si hay acidez en el estómago, también es otra forma. Si los signos vitales ya nos adentramos un poquito más y le tomamos no solo el examen físico que le hacemos, el interrogatorio al paciente, sino también los signos vitales. Si tiene, por ejemplo, la presión alta, si tiene taquicardia, si hay aumento del peristaltismo intestinal, si a la palpación ese dolor no permite que nosotros le toquemos el estómago. ¡Ay, me duele demasiado! Entonces, si es un dolor a nivel epigastrio, ahí en la boca del estómago, como se dice, uno tiene una aproximación diagnóstica. Pero vamos a ver, ¿será una pancreatitis? Pero si el dolor uno ve que baja al ombligo, entonces ya no vamos para otra cosa, ya no vamos a sospechar de eso. Nos vamos con otro tipo de enfermedad. Entonces, ahí entonces después de ello están las analíticas que podríamos hacer. Si el dolor, por ejemplo, antes de llegar a la analítica, uno le presiona del lado izquierdo y donde lo duele del lado derecho, en fosa ilíaca derecha, entonces dice, caramba, mira, podría ser un niño de 14, 10, 15, 20 años. Eso no significa que no se pueda dar en otro caso. Entonces uno tiene ya una aproximación clínica diagnóstica. No es necesariamente que es así, sino que es una sospecha diagnóstica. También, después de esa sospecha diagnóstica, vienen los análisis de laboratorio. ¿Qué análisis uno le va a hacer? ¿Qué estudio uno le va a hacer? Entonces, esto es fundamental para ese diagnóstico. Vamos a ver si le hacemos, por ejemplo, lo mínimo que nunca podemos dejar de hacer a un paciente con un dolor abdominal, es un hemograma y una orina.
porque si es un proceso apendicular, todos sabemos que los glóbulos blancos van a subir y los polimorfos nucleares, también los neutrófilos van a subir. Entonces, si tiene los glóbulos blancos por encima de 10, 12, 15, 20, uno dice, caramba, paciente con esos signos y síntomas, uno va con esa aproximación diagnóstica. La vida no es exacta. La medicina 2 por 2 no son 4. Podría ser que con todos esos síntomas la realidad sea otra. Y entonces vamos a tratar de llegar un poquito más allá. No es solamente hemograma y orina, es que si se va a investigar, un paciente que llega con un dolor de epigastrio, la amilasa y la lipasa, a ver si tiene problema en el páncreas, es de vital importancia. Eso no significa que porque salga con los glóbulos altos, que salga con la amilasa, que salga... No, y que la clínica nos dé un diagnóstico. Vamos a confirmarlo con estudios colaterales. Por ejemplo, una sonografía, que es uno de los primeros pasos, nos puede decir si esto es un proceso apendicular o no, esto es una apendicitis. O sea que en ese proceso diagnóstico es fundamental uno investigarse los recursos colaterales que tenemos, que son análisis, claro, radiografía para ver si tiene problemas de una u otra índole y mucho más, alguna tomografía o resonancia magnética, que ya sí viene el diagnóstico más sofisticado. Aún así, amables amigos, colegas que me escuchan, no necesariamente lo que uno tiene en la cabeza es lo que es. Ahí, claro, yo como un médico generalista tengo que hacer interconsulta o con un nefrólogo, con un urólogo o con un cirujano general para que sea él con esa sapiencia, con esos conocimientos, ya que corrobore, que confirme esa aproximación diagnóstica que vamos a tener. Si es un paciente crónico, un paciente de cierta edad, que ya tiene 2 años y ha ido a Quitirimundate, hay muchas alternativas. La clínica, el aspecto, la forma del paciente nos habla también. Si es un paciente que se ve intranquilo, que no puede mantener la mano tranquila, que tiene tic nervioso, que no duerme, uno dice, caramba, un problema nervioso. Pero aún así puede ser que esté intranquilo por la enfermedad. O sea, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿La intranquilidad o la enfermedad? ¿O es que él se siente intranquilo porque realmente tiene una enfermedad que puede terminar con la vida de ese paciente? ¿O es que el problema psicológico, de estrés, de tensión, es predisponente al problema de salud? Todas esas son situaciones a valorar y que la clínica del paciente nos lo va a decir, que los laboratorios nos lo van a decir, pero hay algo que no se puede soslayar. No podemos confiar solamente en lo que nosotros creemos, sabiendo que existe la posición del paciente, que se siente el problema y dice, pero este problema no es fingido, es real. Lo que nosotros creemos que tenemos que dar lo que es la autonomía de la voluntad al paciente, que él tiene su propia autoridad y que tenemos que respetar lo que él siente y la consideración, investigarlo. No solamente con el hemograma y la orina, no solamente con una sonografía, no solamente con un estudio de imágenes de resonancia magnética, sino también que tenemos que ir un poquito más allá, investigar a ver otros tipos de problemas que sí pudieran darnos, como son marcadores tumorales que tienen sus detalles, como son otros tipos de análisis específicos para cada órgano, como urea, creatinina, en el caso de problemas renales, como aquellos casos de problemas del hígado, transaminasa glutámica o salacética, transaminasa glutámica pirúvica, entre otros laboratorios que también se pueden hacer para hacer una aproximación diagnóstica. O sea que en la multidisciplina, todos los pacientes son multidisciplinarios, uno tiene que afianzar y ir tratando de ver qué es lo que está pasando. Por eso la situación de que se habla
de que los pacientes no solamente se puede consultar por internet, por WhatsApp, porque hay una parte en ese internet, en ese WhatsApp, que uno no la está observando, que es la clínica, la física del paciente, el comportamiento físico, los signos vitales, los síntomas, cómo son, la palpación, la percusión, la ocultación, los problemas de la presión que tiene, dónde le duele, dónde se irradia el dolor, clínicamente hablando, y los estudios ni hablar. Por eso es la dificultad de hacer un análisis, un estudio, una consulta por WhatsApp, porque nos resta mucho. Y por eso muchos pacientes se sienten guapos cuando quieren que uno les recete por WhatsApp, cuando es, o por correo electrónico, cuando es muy limitativo la forma y a veces uno se equivoca. Gracias, amigos y amigos que me han escuchado. Bye.